Somos Luis Velázquez y Eduardo Porcarelli. Los invitamos a que nos acompañen todos los viernes a las 9 de la mañana en El Séptimo Laberinto. Un viaje por los confines de nuestro mundo interior y exterior. Ciencia, filosofía y esoterismo por lavisiónradio.net. Información que va contigo. El Séptimo Laberinto. Hoy tenemos como invitada y para un tema súper interesante a la licenciada Laura López Coto. Laura López Coto es periodista, escritora, guionista, es española y desde hace muchos años se ha dedicado al estudio y práctica de esta técnica japonesa Seitai. Laura, bienvenida, un placer tenerte aquí en El Séptimo Laberinto. Muchísimas gracias a los dos por invitarme, a Eduardo y a Luis, y nada, encantada de estar aquí y poder aportar todo lo que pueda, porque mi vida es el Seitai y transmitirlo para que llegue a la gente realmente. Muchísimas gracias, Laura, por haber aceptado nuestra invitación. Nos interesa, sobre todo para el público que nos está escuchando, saber un poco del origen histórico de esta técnica, por qué se popularizó tanto en Japón hasta el punto de estar inclusive en currículum oficiales educativos para su aprendizaje y práctica. ¿Cómo se está difundiendo por el mundo y cuál es la esencia del Seitai? Esa persona que nos está escuchando, ¿cómo se puede beneficiar de esta práctica? Además, quiero decirles que Laura es directora de la Academia Seitai. Después damos los datos, ya nos va a comentar de en qué consiste esa Escuela Seitai. Tú nos explicas después cómo acceder a esa escuela. Hay una gran cantidad de cursos virtuales, además todos los libros de ya tu trayectoria y experiencia en este tema. El último de ellos es Inteligencia Vital, Seitai, Inteligencia Vital, pero ya hablaremos de todas estas cosas. Comencemos los orígenes históricos de esta técnica japonesa. Bueno, tengo que empezar diciendo que no es una técnica. Siento, no es un método, es un descubrimiento que realizó en el siglo pasado un señor que fue un auténtico sabio, que desde que tenía 15 años era considerado un maestro, que llegó a hacer cosas increíbles, cosas de película, de estas películas que cuentan grandes proezas, pues él podría ser el protagonista, y fue, bueno, pues médico personal de la emperatriz de Japón. Él provenía de una familia humilde, pero bueno, por unos acontecimientos que ocurrieron ahora justo hace un siglo, en el 23, pero del pasado siglo, pues hubo un terremoto tremendo que acogió Tokio y varias prefecturas que rodeaban Tokio, y este niño instintivamente salió y empezó a atender a sus vecinos, y curiosamente los vecinos se curaban, y así su fama fue creciendo hasta el punto de, bueno, que empezaron a llegar militares, empresarios. Curó a un caballo de carreras de un empresario muy, muy rico y le regaló un Rolls. Bueno, era un personaje. Pero él, aunque tenía esta gran capacidad para curar, porque la tenía realmente, él pensaba que lo que él observaba estaba en el conocimiento humano, tanto en Oriente como en Occidente, pero poco a poco se fue dando cuenta de que lo que él observaba con tanta nitidez realmente no estaba contemplado en la cultura humana. Por eso hablamos de un descubrimiento que hace este niño entonces, y gran maestro, y poco a poco se va dando cuenta de que ese descubrimiento no está, por lo que ha tardado mucho en formularse todo esto. Un alumno de él, maestro mío directo, Katsumi Mamine, se dio cuenta de que él había tardado mucho en darse cuenta de ese descubrimiento y que había puesto palabras para comunicar el Seitai que quizá no eran lo que él realmente quería comunicar, y mi maestro durante 5 décadas, que se dice pronto, se dedicó a estudiar la ciencia, embriología, evolución de las especies, anatomía, y convirtió la ciencia en Seitai y el Seitai en ciencia. Por lo tanto, estamos hablando de que estamos en un momento en el que ahí aparezco yo y otras personas, por supuesto, que nos ayudamos
a comunicar y a contribuir a la difusión de esta cultura que hoy os voy a hablar un poco, pero que realmente es una cultura de vida y salud que se descubre a través de la vivencia. Tú hablas en tu libro, que me pareció muy interesante, te felicito. Hablas de movimientos y eso me trajo pues remembranzas de otras, llamémoslos así, aunque tú no le digas, unas técnicas japonesas que tienen que ver con el cuerpo y que hacen movilizar la energía, no digamos violentamente, pero cuando uno pasa por esas etapas que lo hace esa técnica, uno se siente realmente distinto. Y esa historia del maestro del que tú hablas, de lo que sucedió después del terremoto, esa imposición de manos, imagino que fue, te estoy hablando de pura imaginación, y después su actuación durante la Segunda Guerra Mundial, también me pareció fascinante. Claro, es que este niño utilizaba las manos para tocar, pero estaba desprovisto de concepto religioso, ni de milagro, ni de nada parecido. Este niño tenía el instinto natural de tocar y todo eso es lo que después se ha desarrollado, porque no solo es esto, que sería la práctica de Yuki, sino hay otra práctica fascinante que llegó después, que es el Katsugen Undo. Entonces este niño instintivamente se daba cuenta de que cuando tocas de una forma determinada y las manos van a un sitio concreto, y cuando se conserva y se cultiva esa sensibilidad, pues pasan cosas, pero que están desprovistas de misticismo, ¿no? Él se quiso separar mucho de eso, él se dio cuenta de muchísimas cosas, pero y sí que creó algo que tiene un ADN propio. Y eso es lo que más me cuesta, y nos cuesta a las personas que nos dedicamos a difundir el Seitai, tiene muchas cosas común porque estamos hablando de la vida, pero tiene un ADN propio, y eso es lo que a mí me gusta ir desentrañando, ¿no? No comparar con otras cosas, sino buscar qué es lo que es propio auténtico, auténtico del Seitai, la aportación real, no es desestimar nada más, sino cuál es la aportación que hace el Seitai. Si queréis, os puedo definir qué significa Seitai para que vaya. Seitai es descubrir cómo afinar y sensibilizar la capacidad innata que tenemos de restablecer la salud. Y resulta que como podemos actuar directamente en el cultivo de la salud, Seitai significa simplemente organismo en orden. Y veréis que estoy diciendo organismo y no cuerpo, porque somos una globalidad hecha de psique, de energía, de órganos, de actividades fisiológicas. Por lo tanto, Seitai significa organismo en orden y en equilibrio. Y últimamente, muchas veces las metáforas nos sirven para que la gente capte algunas cosas, y he encontrado esta metáfora que me parece, o esa comparación, ¿no? Hay una señora japonesa que seguro que muchas de las personas que os siguen ha oído hablar de ella o ha leído alguno de sus libros, que se llama Marie Kondo. Es una señora japonesa que ha enseñado al mundo, curiosamente, a colocar cajones, a tener la casa en orden, a poner en orden los armarios. Los colores también, el uso de los colores. ¿El qué? El uso de los colores también dentro de los espacios. Cosas, y la verdad es que ha sido un bombazo. Bueno, pues esta señora, que yo creo que ha hecho una gran aportación, cuando ha tenido hijos, se ha dado cuenta de que su método no funciona y que su casa es un desastre, ¿no? Entonces, el Seitai es una manera de mantener en orden, no fuera en los armarios, sino dentro de este organismo que cada persona tiene y que es único y exclusivo, porque no ha nacido nadie y no nacerá nadie nunca más que sea como tú, que sea como Luis, como Eduardo, como yo y como las personas que nos están viendo. Somos seres únicos e irrepetibles con una, diría, subjetividad celular propia, que no requiere de métodos, sino de libertad. Es algo que yo últimamente estoy llamando libertad de expresión celular, ¿no?
Estas células tienen una manera de funcionar específica en cada especie, muy específica en los seres humanos, pero también gozan de una manera propia y creativa en cada individuo. Y lo más importante es que todas estas células viven y actúan por sí mismas, con una inteligencia y con un orden preciso. Las células nos han creado, nos están estructurando, nos permiten vivir. ¿Y qué tienen en común no solo las células, sino todo lo que habita en el universo? Y voy a dejar fuera cosas que desconozco como los agujeros negros o cosas así, ¿no? ¿Qué hay en común en todo lo que nos rodea? Pregunta. Decía Einstein que nada sucede hasta que algo se mueve. El movimiento. El movimiento es la materia prima o la esencia que existe intrínsecamente en todo lo que vive y lo que no vive también, ¿no? Y eso es lo que descubre el Seitai. El Seitai desentraña los fundamentos de ese movimiento vital. Y también siempre pongo un ejemplo. Al igual que la música hace infinitas interpretaciones con 7 simples notas, la vida a través de 5 movimientos que veremos si surge, ¿no? Si os apetece, esos 5 movimientos nos hacen vivir. Cuando Haruchika Noguchi, el fundador de la cultura Seitai del que hemos hablado en el siglo pasado, descubre esto, además descubre algo que todavía es más trascendental. No solo que la vida se está estructurando a través de 5 movimientos, en una tensión y distensión permanente, en un vaivén, ¿no? Sino que además encuentra unas prácticas sencillísimas para que cada individuo, con este cosmos de vida espontánea en movimiento, reajuste sus funciones vitales y que eso sea de manera sencilla y agradable. La naturaleza nos ha aportado todo, nos ha aportado el aire, nos ha aportado los alimentos, nos ha aportado la tierra y nos ha aportado también una capacidad que el ser humano actual, no sé por qué, ha ido desestimando y que está activa y que a través de esas sencillas prácticas conectamos con esa actividad increíble en movimiento, porque estamos hablando de billones de micromovimientos que están actuando en este momento en todos nosotros y que eso se está produciendo con una gran inteligencia. Pues resulta que el Seitai no solo descubre cuál es la naturaleza de ese movimiento vital, sino que descubre cómo cualquier ser humano de forma sencilla puede conectar con eso y no es un método terapéutico el Seitai, pero la consecuencia habitualmente es la salud porque se despierta la vitalidad y se despierta la fuerza de vida que hay aquí dentro. No podemos olvidar que nosotros no venimos de la nada. Nosotros venimos de producto de millones de casualidades que han tenido que darse a lo largo de los tiempos, de encuentros amorosos y algunos seguramente no tan amorosos, para que nosotros lleguemos aquí. Imaginaos la fuerza de vida que tenemos, que tiene un bebé cuando sale al mundo. Esa fuerza de vida se va apagando por una serie de circunstancias que si procede iremos hablando, y el Seitai lo que hace es reconquistar. Mirad, os voy a decir lo que hace realmente el Seitai. Es la única cultura humana. Y digo cultura porque está registrado en el Ministerio de Educación y Ciencia de Japón desde la década de los años 50 del siglo pasado. Es la única cultura humana, tanto en Oriente como en Occidente, que se ha dedicado a observar la vida espontánea, a observarla, a cultivarla, a admirarse y a asociarse con ella. Estamos muy, muy sometidos al control. Creemos que todo lo que nosotros creamos, estudiamos, investigamos y vamos averiguando de la vida es lo que tenemos que hacer para manejar la vida, y resulta que la vida tiene sus propios códigos, su propia forma de manifestarse, y es lo que nosotros en Seitai llamamos vida espontánea y vida vestida o instruida. Cuando nosotros, antes de llegar a este mundo, somos un conjunto de células, ¿no? Somos vida espontánea que tienen la capacidad, esas células, de crear un ser humano que va a salir al mundo. Una vez que llegamos al mundo, empieza a convivir esa vida espontánea que sabe digerir por sí misma, que sabe respirar por sí misma, que sabe hacerlo todo por sí misma, sabe crecer y sabe desarrollar todo lo que tiene que desarrollar.
empieza a convivir con nuestra vida instruida. No es lo mismo nacer en una época en la que te comes un mamut con la mano, claro, que comer con cubiertos de madera en otras épocas, o vivir o nacer en una familia de artistas o en una familia de agricultores. Todo eso nos va dando los códigos de la sociedad en la que vivimos, que son mutantes porque las sociedades van cambiando, pero hay una cosa que siempre permanece, que es la vida espontánea. Cualquier ser humano de ahora y del pasado ha tenido que respirar, ha tenido que pelear, ha tenido que defenderse, ha tenido que digerir y ha tenido que hacer todas esas cosas, y eso no cambia para nada el ser humano actual con el ser humano y con el resto de animales que para nada se guían por nuestros métodos, ¿no? Ellos viven espontáneamente y tienen muy afinada esa capacidad. Eso es lo que da el Seitai. Esa sensibilidad y esa capacidad de mantener esto que tenemos vivo y con vitalidad y con fuerza. Laura, una pregunta. Como el Seitai es una cultura implica incorporar todos sus elementos en el día a día, ¿no? No es lo mismo utilizar una técnica que de repente es media hora al día a relacionarse con un tema desde el ámbito cultural. Desde el ámbito cultural implica que en todas las actividades del día a día de la persona está presente, en este caso, el Seitai. ¿Cómo viene ese proceso, cómo se da ese proceso de incorporación paulatina para que una persona que no ha tenido contacto nunca con el Seitai comience a tenerlo? ¿Y cómo cambia la vida de esa persona? El antes y el mientras y el después, cuando ya, digamos, incorporó todos los elementos del Seitai a su vida diaria, a sus relaciones personales, a su propia salud emocional, física, etcétera. Uh-huh. A ver, a un niño, esto me lo preguntan muchas veces, no hay que enseñarle una de las prácticas principales del Seitai, que os va a aparecer un palabro, ¿no?, que se llama Katsugen Undo, ahora hablaremos de eso. No hay que enseñarle, porque el niño ya está en Katsugen Undo. El niño sabe cómo hacer, no lo sabe él, lo saben sus células, lo sabe su vida espontánea. Entonces, lo que el Seitai se considera cultura es porque hay una serie de conocimientos vitales que nos enseñan a cómo vivir esa vida espontánea. Entonces, el aprendizaje del Seitai es muy diferente a todo lo demás. Normalmente empezamos con la teoría y acabamos con la práctica regularmente. En Seitai es todo lo contrario. En Seitai es vivencia de esta práctica sencilla de Katsugen Undo, de la que vamos a hablar, y cuando tú vas viviendo la práctica, y cuando digo práctica no es ponerte a hacer nada en concreto, simplemente va surgiendo una necesidad de recuperar esa calidad de vida que ya está en nuestro organismo. Os pongo un ejemplo, un ascua, ¿no? Tú has encendido un fuego en la chimenea la noche anterior y te has ido a dormir, y cuando llegas parece que el fuego se ha apagado. Pero si hay un ascua que por poco fuego que tenga dentro soplamos y sale una llama, significa que el fuego se puede reproducir de nuevo. En nuestra vida es exactamente igual. Aquí no hablamos de ser perfectos, cada uno tiene su propio organismo vivo, sus propias subjetividades naturales, y cada uno tiene que expresar la vida a través de esto. Entonces, esta práctica de Katsugen Undo nos hace, primero, sentir algo esencial que estamos desestimando por completo, que es el eje, las vértebras, cráneo, vértebras y pelvis. Cuando tú conectas con esa realidad, que está conectada a su vez a millones o a miles de nervios, y esos nervios a órganos, y los órganos hacen sus funciones vitales, etcétera, etcétera, empiezas a entender la gran importancia que tiene esto que en Seitai reconocemos y llamamos como CVP. CVP lo decimos para correr. Y este es uno de los hallazgos, no de Noguchi, del fundador del Seitai, sino de mi maestro, que se dio cuenta de que había una laguna en la cultura humana, en el conocimiento humano, que es esto de CVP. Y si os apetece, podemos hacer incluso experimentos. A lo mejor os apetece, experimentemos,
y que la gente que está en casa pues también pueda experimentar. Un juego, un primer juego, y luego vamos a ver más esto de la CBP. Vamos a estornudar. Estornudemos, aunque sea fingido, aunque sea un simulacro de... ¿Cómo es? A ver, ¿cómo? Echa ¿Cómo? la cabeza para atrás y después con toda la fuerza expulsa. ¿Y cómo estornuda Luis? Igual que él. Igual, ¿no? Sí. ¿Y yo? ¿Habéis visto a alguien estornudar así? ¡Achis! Nunca. No. Es más, no se puede. Es un ejemplo de cómo la vida espontáneamente estornuda o tose, ¿no? De esta manera. La vida no hace eso porque sí, porque tiene ese capricho. La vida nos está hablando y a través de este Seitai, de esta práctica, vamos descubriendo por qué y respetando por qué la vida hace ciertas cosas y cómo las hace. Este movimiento claramente es frontal, ¿no? Sí, sí. ¿Qué nos está sacudiendo este estornudo? ¿Nos está sacudiendo la pelvis? No, la cabeza y el cerebro. ¿Qué más? Y los hombros. Todo el estómago. Estamos hablando de sistema respiratorio, de sistema combustivo, ¿no? Un estornudo está relacionado con el sistema combustivo, bien porque está eliminando algo o lo que sea. Hoy voy a hacer un pequeño juego para que lo veamos, porque esto es un descubrimiento y no es una técnica. Es conectar con la vida espontánea. En nuestro organismo, en esto que llamamos cráneo, vértebras y pelvis, vamos a distribuirlo, está distribuido realmente en 5 cajas. Cavidad craneal, cavidad pectoral, cavidad digestiva, cavidad renal y cavidad pélvica. 5 cajas, donde se alojan los 5 grandes sistemas orgánicos. Los puros, porque hay otros que combinan varios, ¿no? Sistema nervioso central, sistema combustivo y locomotor, porque está muy relacionado con los músculos, sistema digestivo, sistema renal, excretor, eliminatorio, urinario, sudor y pelvis, sistema reproductor, sistema conjuntivo, sexualidad, todo esto. Cada caja, y esto es un descubrimiento del Seitai y nadie lo ha observado y tiene una gran importancia para nuestra vida, cada caja tiene, digamos, un movimiento que es propio y que cuando se mueve, el resto del organismo se siente implicado. Y lo vamos a probar. Por ejemplo, yo puedo mover la cabeza bilateralmente, ¿no? Pero no implica al resto del organismo. Pero si subo la cabeza, sientes hasta que te separas de la silla. Es un movimiento estático y más complicado. Vamos a ver un movimiento frontal. El movimiento frontal, que parte de los hombros, si queremos caminar, no caminamos con las piernas, caminamos proyectando los hombros. Aunque no nos demos cuenta, esto lo estamos haciendo desde que hemos nacido y desde que empezamos a caminar. Proyectamos, se tensan los hombros y caminamos. Y este movimiento relaja recuperando eje. Igual que vertical, cuando se tensa, descansa recuperando suelo. Y así con todos los movimientos. Por ejemplo, si yo la lumbar 3, ¿dónde está la lumbar 3? La gente no sabe dónde tiene las cosas. La lumbar 3 está en la cintura, es donde están las chichillas, ¿vale? Cuando terminan las costillas el lumbar 2, cuando empiezan las crestas ilíacas el lumbar 4, ahí. Bloquearos la lumbar 3, que no se pueda mover la cintura. ¿Tú puedes ver una amenaza que viene por detrás? No. Imposible. Esto quiere decir que cuando se nos bloquea o se nos tensa alguna de estas zonas, y por ejemplo, el pensamiento, ¿dónde van los ojos? Vertical. Cuando no hablamos de pensamiento profundo, estamos hablando de, te preguntan por una calle y llevar los ojos arriba, ¿bien? Cuando esto se repite en tu vida sin que te des cuenta constantemente, se va tensando, no recupera este vaivén natural que tiene este movimiento, todo el organismo se está tensando hacia arriba sin que nos demos cuenta. O bien un movimiento frontal. Hay gente que está con los hombros así, conteniendo muchísima emoción que viene de otro lado. Entonces, estas personas cuando empiezan a practicar Katsugen, como esto por sí mismo se relaja, a veces incluso la gente puede llorar, es una emoción, no, es simplemente que ha descansado esto y
Con lo cual, cuando practicamos Katsugen Undo, empezamos con estos 5 vaivenes que estamos simulando lo que la vida por sí misma hace. Tensa la cabeza, pero llevamos a destensar. Y cuando un rato estamos con este vaivén vertical, o lateral, o rotatorio, o central, o todo, para eso está el libro, o la escuela, no vamos a hacer aquí un curso de Seitai, pero que entendamos que cuando espontáneamente el organismo se tensa en algún lugar, está arrastrando todo el resto. Cuando empezamos a practicar Katsugen Undo, que este es el gran descubrimiento que hace Noguchi, porque no es una técnica, no es un método, es conectar con esa realidad que está ahí, sin que lo sepamos, empieza a combinar por sí mismo, y no sabemos por qué. Como otro ejemplo, para conducir no hay que saber de mecánica, ¿no? Pues esto es lo mismo. Para practicar Katsugen Undo no hay que saber conducir, no hay que saber Seitai. Simplemente sentir que esas vértebras que se van desplazando, que se van tensando para un lado, que van pinzando nervios, etcétera, cuando tú te abandonas un ratito a esta práctica tontísima, estás a gusto. No tiene más. Esto está contado, entonces contado queda un poco, esto claro, es para tiene mí. que ser practicado, pues. Sí. Pero es vivir ya en Seitai, porque el corazón está en Katsugen Undo. Si hemos comido algo, está el aparato digestivo funcionando. Es un diálogo entre consciente y no consciente celular. Si yo bebo un poco de agua, soy consciente, pero tampoco tengo que poner toda mi vida en ello, ¿no? Pero de repente, pues eso se empieza a procesar dentro del organismo. Yo no tengo que participar en eso. Y de repente tengo que ir a orinar. Vuelve al consciente. Diálogo entre consciente y no consciente celular. Eso es lo que el Seitai tiene en cuenta, observa, y la vida, desde luego, toma otro prisma totalmente diferente. Laura, si me permite, vamos a ir a una pausa. Pero claro, antes te dejo dos inquietudes, producto de tu libro. Es decir, la culpa del libro no es culpa mía. La culpa es del libro. Entonces, lo que quiero, una de las cosas por las que me pasé cuando estaba leyendo tu libro es si en este mundo tan no digamos activo, sino tan violento que ha irrumpido exactamente con la cultura tanto occidental como oriental a través de los medios tecnológicos, y traté de ubicar el Seitai en todo esto, cómo hacerlo. En segundo lugar, cómo abordar el tema. Luis Velázquez, si quisiera abordar el tema de Seitai, alcanzar el equilibrio, ¿cuáles son esas, aunque no lo llames técnica, cuáles son esos movimientos, cómo hacerlo? En el séptimo laberinto, conversando con la licenciada Laura López Coto sobre el Seitai, inteligencia vital, toda esta cultura del Seitai, lo que podemos aprender, en lo que nos puede beneficiar. Y les recuerdo que también pueden ponerse en contacto con ella a través de la página web que nos va a describir, donde están sus cursos, donde nos da información de dónde comprar sus libros. Sus libros están en amazon.com, ahí es una manera de conseguirlos, o por la Casa del Libro, o por Busca Libre, cualquiera de esas opciones es útil. Antes de ir a la pausa comercial, Laura, Luis te había dejado una pregunta muy interesante sobre la parte práctica del Seitai, cómo nos ponemos en contacto con esos primeros movimientos. Vamos a ver, el Katsugen Undo es algo que es sencillo de vivir, pero complejo de explicar, como lo es todo. Tú imagínate decir en una charla sobre natación, por ejemplo, que cómo alguien puede empezar a nadar, pues tirándose al agua. No hay otra. Realmente simplificarlo en los 5 movimientos es una forma de comunicar la sencillez que tiene, cómo conectando con esos 5 movimientos, pero eso es simplificar lo que en realidad es otra cosa. Si tú entras en una práctica de Katsugen Undo, lo normal, no en una página de Katsugen Undo, vamos a entrar en una práctica de yoga, por ejemplo. Todo el mundo está haciendo lo mismo, ¿no? Más o menos, con más o menos suerte. Pero si entramos en una práctica de Katsugen Undo, cada persona está
con su vaivén y con su movimiento. Puede estar moviendo una mano, puede estar moviendo el cuello, puede estar moviendo la pelvis, porque el Katsugen Undo lo que hace es localizar las zonas que tienen esa tensión, que no consiguen descensar y recuperar su vaivén, y por sí mismo lo hace. Por lo tanto, enseñar 5 movimientos como si fuera un solfeo no es practicar Katsugen Undo, es la combinación de esos 5 movimientos. Y esa ha sido, vamos a decir, la tortura de mi vida, el intentar dejar de alguna manera algo que no dependa de los presenciales. Yo hago presenciales por todo el mundo, enseño a mucha gente, pero al final estoy limitada. Por eso creé la escuela online, porque para descubrir el Katsugen Undo hace falta un pequeño proceso. Ninguna flor por tirar de ella sale antes. Requiere un pequeño proceso de vivencia, de desmontar muchas cosas, de desmontar muchas creencias, de desmontar que si hago así estoy haciendo vertical y si hago así estoy haciendo lateral y si hago así... Sí. Es algo así como explicar las notas pero no escuchar la música. Exacto. Entonces, por eso yo recomiendo, y como había ese problema porque hay muy pocas personas formadas a día de hoy, Katsumi Mamine desgraciadamente se ha muerto y está la cosa como está, monté la escuela Seitai y he ido creando cursos. A ver, mi labor, quiero dejar claro con esto que voy a decir, es filantrópica. Yo no vivo del Seitai, afortunadamente vivo de otras cosas y tengo una pareja maravillosa que me respalda y que gracias a él he podido dedicar estos 20 años a escribir los libros. No solo está Seitai Inteligencia Vital, está Seitai Mujer Vital, que es fundamental para cualquier mujer para atravesar sus etapas, tanto de embarazo, de parto, de menopausia, etcétera, y otro que es exclusivo de Katsugen Undo. Pero además me viene la necesidad de crear algo audiovisual porque la gente necesita ver y contacta con eso. Esta escuela que he creado, de momento tiene un curso de Katsugen Undo que yo no estoy vendiendo nada, quiero decir con esto, porque todo lo que yo ingreso lo destino a la creación de esos contenidos, ¿vale? Entonces, a través de 65 vídeos creo que están en esta plataforma que funciona súper bien, que es muy costosa, pero que funciona muy bien, la gente va viviendo ese proceso. Hay otro curso que me ha llevado el último año y medio de trabajo de Yuki, de la otra práctica de poner las manos, que no es poner las manos, que tiene algo más, ¿no? Entonces, ese curso son como 80 y pico vídeos. Entonces, comunicar Seitai no es comunicar una cosa que tú te pones y lo haces y ya está. Es que tienes que tener una pequeña introducción para sentir por ti mismo, para que haya algo que de repente sientes que se mueve por sí solo, y entonces es cuando comprendes. Y cuando comprendes, las palabras ya no sirven de nada, ya dan igual, porque sabemos de lo que estamos hablando. Esa es la dificultad. Antes dije que el Seitai no se aprende de la forma regular en la que estamos acostumbrados. Primero tengo una teoría, me dices 5 movimientos y yo ya practico Katsugen Undo, sino que tienes que sentir realmente todo eso que está ahí. Y por eso es tan importante hacer una buena introducción y no hacerlo de cualquier manera. Eso es lo que os puedo contar de lo que es la práctica de Katsugen Undo. Ahora, si queréis, os puedo, si os apetece, no sé, facilitar algunas claves de por qué es tan importante el Seitai y qué es lo que empieza a suceder. Exacto, sobre todo lo que la gente se pregunta es cómo va a cambiar mi vida después que yo entre en contacto con esta cultura, ¿no? Cómo me voy a sentir, cómo van a fluir mis cosas, cómo puede mejorar mi salud mental y física, etcétera. Sí, bueno, una de las cosas de nuestra sociedad es el pragmatismo, ¿no? ¿Esto para qué? Realmente la vida vive por sí misma, no una flor sale y no se plantea si la has visto, si no la has visto, si te parece bonita o no te parece bonita. Realmente esta práctica es vivir sencillamente, ¿no? Entonces, nos van surgiendo, lo más bonito de esta práctica no es lo que hacemos, que nosotros no hacemos nada o hacemos muy poco, ponemos una pequeña intención, sino lo que va surgiendo dentro del individuo y empieza a aparecer una gran confianza. Por ejemplo, es un gran error conservar la salud preocupándonos por ella. Es verdad. Eso, o sea, imaginad, hemos hablado de nuestro organismo como
habitado por billones de pequeñas células, que también hay otros microorganismos que son 10 veces más que nuestras células, ¿no? Y todo eso está en movimiento y todo eso sabe cómo hacer las cosas. Sabe cómo hacer las cosas sin todos nuestros métodos. Nosotros hemos inventado un montón de cosas, la nutrición, el deporte. Cada vez tenemos más cosas porque vivimos en una sociedad en la que cuantas más necesidades tengamos, más cosas nos van a vender. Y eso es lo que nos crea esa necesidad de una nutrición, pero ¿de qué nos sirve un producto bio? ¿De qué me sirve a mí un producto bio? Si mi aparato digestivo no es capaz de asimilar o no es capaz de hacer sus procesos naturales de evacuación, etcétera. El producto bio viene después de que mi organismo esté capacitado para aceptar ese producto bio. La respiración, por ejemplo, ¿de qué me sirve si yo tengo tuberculosis un aire súper sano y súper... Antes que todas esas cosas que queremos darle al organismo, el organismo tiene su propia capacidad que hay que cultivar, salvo problemas que traigamos, ¿no? Antes del nacimiento. Hay gente, evidentemente, que viene con una salud muy mala y con unos problemas que son de origen, y eso pues es otra cosa. Pero cualquier ser humano que haya nacido sano, tiene la capacidad de vivir sano. Entonces, la confianza, no podemos seguir pensando la vida constantemente. Hay que vivir. Pero me pregunto, como tú has hecho énfasis y algo del libro también lo hace sobre la espontaneidad, se trata de tratar de controlar un poco esa espontaneidad o ponerse a tono con esa espontaneidad. Eso es controlar, como el libre albedrío. El libre albedrío, según la cultura Seitai, ¿dónde queda? O se trata todo de entender esa espontaneidad y ponerse a tono con esa espontaneidad. A ver, controlamos muy pocas cosas. Quiero decir que imagínate un neurocirujano que ha operado miles de cerebros, o un oncólogo que ha operado a miles de personas que tenían cáncer, y eso es una cosa. Y otra cosa es cuando esa persona sufre un cáncer. Son cosas diferentes. Por un lado está el especialista, que ha salvado muchísimas vidas, o no, porque no todo depende del especialista, sino de la fuerza que tiene el individuo, de las ganas internas de vivir, de cómo sus células están expresándose de verdad, ¿no? Entonces, es muy difícil que nosotros controlemos nada. Cuando hablamos de espontáneo, no hablamos ni de libre albedrío, ni la vida espontánea que ha descubierto el Seitai tiene una lógica por eso es un descubrimiento, y tiene una forma de funcionar que desconocemos completamente, pero que nos habita. Cuando enfermamos, todo se nos desmorona. No sabemos qué hacer, no sabemos cómo manejarnos. Ahí es donde el Seitai te da un reconocimiento de lo que es tu vida espontánea, que vive independientemente de lo que tú quieras controlar. No controlamos absolutamente nada. Con lo cual, pues sí, controlamos algunas cosas. Yo ahora he decidido tomarme un chupito de agua. Pero el cuerpo te lo está pidiendo. No, a lo mejor lo decido. Okay. El corazón, por ejemplo, ¿cómo lo controlo? La respiración sí, porque tiene algo de sistema nervioso central, pero el corazón, que es totalmente autónomo, con la respiración. La respiración y el corazón están totalmente interrelacionados. Están hechos de unas células especiales que, aquí hay un estudio de embriología muy potente, que son unas células que jamás van a parar. El resto de células, las del hígado, todas esas duermen, descansan. La respiración y el corazón no. Entonces, ¿cómo controlamos el corazón? No es que lo controlemos. Si yo noto que el corazón, empiezo con un ataque de ansiedad y empiezo a no poder respirar, si yo conozco mi naturaleza, a lo mejor puedo conectar no con esa inhalación que no me lleva a ningún lado, sino intentando exhalar. Al exhalar, a lo mejor no me sale a la primera, no me sale a la segunda, pero a la tercera consigo exhalar profundamente, final, todo lo que pueda, y va a surgir una inhalación espontánea que realmente es sutil, no esa inhalación. Y el corazón
por simpatía, va. Cada vez que respiramos, el corazón late no 4 veces, sino una de tensión y otra de distensión. En total son 4 veces. Si tú vas corriendo, el corazón se agita. Si tú descansas, el corazón se relaja. Entonces, simplemente os estoy poniendo ejemplos de cómo la vida tiene sus propios mecanismos, su propia forma de expresión. Y eso es lo que el Seitai ha descubierto. Y cuando empezamos a practicar esta tontería, que sí que recomiendo hacer una pequeña introducción para no llevarnos a la idea de que estos son 5 movimientos como si fuera 5 gimnasias, ¿no? Sino que estamos conectando con esta realidad viva. Cuando conectamos con eso, aprendemos de nuestra propia naturaleza y empezamos a observar que a lo mejor un resfriado no es una enfermedad. Durante la pandemia hubo un grupo de científicos británicos, creo que eran, que sacaron un estudio de que, muy serio además, de que las personas que habían atravesado los constipados, estos estacionales, naturales, con naturalidad, y no habían intentado acortarlo de ninguna forma, estaban evitando padecer COVID. Esta información, que fue muy interesante, salió en medios generalistas y al día siguiente yo no la volví a ver. Y prácticamente hay que buscar mucho en Internet para encontrarla. Entonces, ¿qué identificamos como enfermedad? ¿Hasta dónde queremos llevar nuestro acudir porque no estamos hablando de no acudir a los médicos y si yo ahora mismo tengo un accidente y me pasa un camión por encima, por favor, que venga alguien y que me cosa los dedos y que me haga lo que me tenga que hacer para yo poder vivir. Pero antes de que me atropelle un camión, yo tengo una vida autónoma que puedo vivir y que además puedo cultivar. Si yo ahora mismo se me muere un hijo, es lógico, la gente va al médico porque no sabe qué hacer. No sabe qué hacer, va al médico porque ¿cómo soportas ese dolor? Pero porque te den un medicamento, te va a hacer aislarte un poco de lo que es esto que estás sintiendo. Pero realmente no hay un medicamento para cada cosa. Por lo tanto, hay cosas que sí nos hacen recurrir a la medicina. Me rompo un menisco, pues claro que me lo operen, ¿no? Es el caso, tengo el menisco roto, ¿no? Bailando me lo he roto. Bueno, me he hecho muchas cosas que me han ido bien, pero siento que bueno, para tener más autonomía me lo opero. Ya está, no hay ningún problema. Pero, ¿cómo no cultivar esto que es mío y que nadie sabe lo que vive aquí? Ni médicos, ni nadie. Por lo menos conocerme. Es que nos parece normal no saber quiénes somos. ¿Quiénes somos? Yo era una niña, yo he sido una jovencita, ahora soy una señora mayor con casi 60 años, acabaré con... Y soy yo, siempre he sido yo. En realidad soy mis células, ellas van cambiando. Y no sé cómo funciona eso que soy yo, que soy mis vértebras, que soy mi respiración, que soy mi corazón. No tiene sentido lo que estamos viviendo. Mínimo que nos eduquen en quiénes somos realmente, en cómo podemos fortalecernos, en cómo podemos gestionar nuestras vidas sin tantas muletas. Y eso es Seitai. Y eso es la práctica de Katsugen Undo, que cuando tú vas practicando y vas entrando en esos 5 vaivenes que tienen las vértebras y que tiene todo, y que se combina por sí mismo, la vida es mucho más comprensible, vamos a decir. No voy a decir fácil porque no se trata de eso. Esto no es hacer proselitismo, convencer a nadie. No. La vida tiene sus complicaciones, pero si tengo los recursos naturales para atravesar mi operación de menisco, mejor que si me dejo y que el médico me arregle todo. No es así. Laura, es una cultura. Desde Perú, el señor Edgar Rivas te pregunta, ¿cómo empezarlo? ¿Cómo empezar a introducirme en esa cultura? ¿Qué ejercicios tengo que hacer? Y que en algunos casos, te leo textualmente, en algunos casos, como en el caso de Lima en particular, que es donde resido, no hay una academia, un dojo. Exacto. Tú lo siento,
no hay un dojo que nos permita a nosotros ir a escuchar y a comenzar a dar los primeros pasos. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer Pues para alcanzar esa armonía que al final es lo que se trata, ¿no? Claro. A ver, para aprender cualquier cosa, y esto una vez que se aprende es para siempre, no hay tasa de abandono en el Katsugen cuando se descubre de verdad, ¿no? Como todo, hay que acudir a una persona idónea o hacerlo. Esa era mi preocupación. Por eso yo hacía cursos presenciales, 1, 10, 20, con cada vez más gente, y me di cuenta de que yo no podía llegar a todas partes. Por eso todo eso ahora está recogido online en una escuela, escuelaseitai.com. Podéis verlo, hay un curso de Katsugen Undo que, repito, no vendo. Es más, a las personas que nos están viendo, si quieren conectar por mail, les podemos ofrecer una beca. No se lo vamos a regalar, porque eso nos cuesta muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo. Han sido miles de viajes, en fin, todo eso. Pero si están interesados realmente, que me escriban y les damos una beca y que accedan. Creo que si yo tengo que contabilizar todos los billetes de tren de AVE, yo vivo en Madrid y mi maestro vivía en Barcelona, todas las semanas, yendo a Barcelona, durmiendo, es imposible, es inabarcable. Aquí, por lo que te cuesta un billete de tren, un billete de avión, tienes todo el contenido para que tú mismo puedas gestionar eso y puedas empezar a practicar. Por eso, cuando la gente me pregunta ¿cómo hago? Pues como se hace todo, haciéndolo, introduciéndote en un lugar adecuado, y por eso ahora tenemos la suerte de esto online. Yo hoy estoy hablando aquí con vosotros, no he tenido que ir a la redacción ni al plató desde el que estáis emitiendo. Estoy en un pueblo de Cuenca de 50 habitantes en este momento. Y eso es lo que va a permitir seguramente que todas las personas que os interese, y si no queréis empezar por ahí, leer los libros. Son libros hechos con total pasión, para que veáis que hay, también da unas referencias de cómo poder. Hay gente que ha empezado a practicar con los libros también. Pero yo recomiendo siempre hacer una introducción para no meterme. Permito, sí, recomendar. Yo visité tu página, me parece espectacular, y yo me permito recomendar para la persona que quiere entrar en contacto, en primer lugar, adquirir alguno de tus libros. Me parece que de los que has escrito, quizás el más apropiado para comenzar puede ser el de Inteligencia Vital, ¿no? Totalmente. Y leyendo el libro, que yo lo tengo, y además que está no solamente lleno de la parte técnica, sino de muchas vivencias también. Me parece que permite, no lo he terminado, pero me parece que permite entender un poco el sentido de esta cultura y cómo puedes introducir esos cambios en tu vida. E inmediatamente después, quien quiere profundizar más, tiene la escuela tuya, que efectivamente tienes toda la razón, el mundo cambió. Ya esta cuestión de los traslados a otro lugar cuesta mucho, quita tiempo, lamentablemente, sería lo ideal, pero teniendo ya la escuela virtual, pues las cosas se facilitan muchísimo. Quiero que nos comente, Laura, sobre el funcionamiento de esa escuela. La persona entra, adquiere un programa, cómo funciona básicamente la estructura de los cursos. Vale. Esto lo vais a encontrar en escuelaseitai.com. Yo tengo otra página que es bioseitai.com, que es como más personal y más donde voy poniendo las actividades presenciales y, bueno, se habla un poquito de Seitai. Podéis visitarla, es muy interesante, bioseitai.com. Pero escuelaseitai.com es una página que está dentro de una plataforma de enseñanza que yo considero que es la mejor del mundo, también es la más costosa, que da una serie de posibilidades que yo todavía no he podido sacarle todo el partido porque yo trabajo sola, ¿vale? Aunque siempre hay gente que te ayuda, pero que todo lo que yo hago es como un trabajo de hormiguita. Una hormiguita. Entonces, en esa escuela seitai.com vais a encontrar que hay acceso
a una página, por ejemplo, que pone Katsugenundo, curso de Katsugenundo, y ahí tenéis desglosado todos los módulos con todos los vídeos que tiene, con todo el contenido que tiene. Y ahora he tardado un montón de años en poder hacer el segundo curso, que es de Yuki, que es esencial también, que todavía no está, que saldrá en enero, y así voy poquito a poco. Recientemente ha ocurrido una cosa que me ha apartado de todo lo que es presencial, que me encanta. Yo tengo un dojo en mi pequeño planeta, se llama Planeta Chicote, en este pequeño pueblo, y me encanta lo presencial. Pero claro, es que estos libros están viajando de una forma, se están traduciendo a un montón de idiomas, al inglés, al búlgaro se ha traducido, al francés, en fin, es increíble a la gente que está llegando, y claro, eso está haciendo que llegue gente a mí. Y están llegando cosas que no puedo desvelar todavía, que están relacionadas con Japón. Es como que el Seitai ya Noguchi lo dijo, ¿no? Que se iba a desarrollar en Europa y que volvería a Japón. Y de alguna forma eso está ocurriendo, ¿no? Mi maestro hizo un gran trabajo en Barcelona, Katsumi Mamine. Ahora en Japón están leyendo este libro que he escrito y que por supuesto está totalmente respaldado por Katsumi. Él se dio cuenta de que ese libro era una forma de llegar a la gente, más que sus libros que son tesis doctorales, que son apasionantes, pero que no tienen esa cosa fresca de comunicar, ¿no? Entonces, todo eso está viajando, está en Japón, está yendo. Entonces, yo todo lo que puedo ir haciendo en la escuela Seitai, quiero hacer con toda la comunidad, ya somos muchas personas dentro de la escuela, empezar a hacer directos, empezar a enseñar muchas cosas que he aprendido y que yo tengo que dejar entregado de alguna manera. Pero de momento lo más esencial ya está, curso de Katsugenundo, de movimiento regenerador, próximamente curso de Yuki, y cuando vuelva de esto de Japón, que me ha surgido, que no puedo todavía adelantar qué es, después empezaremos con una comunidad para que podamos practicar juntos. Poco a poco. Laura, ha sido un inmenso placer tenerte en el programa. Ya, bueno, lamentablemente llegamos al final, pero muy ilustrativo, y te queremos dar muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Eres una de las líderes principales en esta cultura, por lo menos para el mundo occidental, y te agradecemos mucho el tiempo que nos dedicas. Y ya saben, pueden visitar la página web de Seitai, Escuela de Bioseitai y Bioseitai, y escuelaseitai.com. Y escuelaseitai.com, ahí van a encontrar toda la información. Hablar conmigo, curso, libro, escribirle a Laura, lo que ustedes quieran. Muchísimas gracias. Y bueno, Luis. Muchas gracias, Laura. Fascinante esta conversación. Y el libro, pues te felicito, que es un libro muy bien escrito. Bueno, será hasta la próxima semana. Gracias de nuevo. Gracias, y gracias por invitarme, y gracias a todos los que habéis estado al otro lado. Gracias. ¿Me voy? ¿Me voy? ¿Me voy?